Lamparita, lamparita, ¿cómo funcionas, mi amor? Dime si también sirves con resina epoxi hoy. Gabriel te responderá. Míralo a continuación. Saludos artistas y artesanos. Hoy os voy a hablar de uno de los materiales que uso habitualmente y por el que me habéis preguntado ya muchas veces en mis redes, la lámpara UV que utilizo con resina UV transparente. Si eres asiduo al canal lo habrás visto en el vídeo de los aretes y pendientes con pétalos de rosa y también en mis redes Arteclar. ¿Que no estás suscrito? Pues corre a suscribirte para ser de los primeros en ver las cosas antes de que aparezcan en YouTube. Esto es Arteclar, mi nombre es Gabriel y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. ¿Para qué sirve una lámpara UV? ¿Para qué servirá? Una lámpara UV es un aparato con luces UV que emiten luz ultravioleta que hace que ciertas resinas sintéticas endurezcan. Su uso más común es para manicura con geles y esmaltes UV para uñas permanentes, desde las más sencillas a las más artísticas y extravagantes. ¿Qué tal unas así? Pero también su uso se ha extendido al de la resina, que es el tema que nos ocupa en estos vídeos. ¡Ojo! Solo la resina UV transparente y de un solo componente, de la que os hablo en este vídeo. Y solo en capas máximo de 5 milímetros para que endurezca bien. Si no, puede que te quede pegajosa eternamente. Ten en cuenta que estas lámparas están pensadas para endurecer esmaltes y geles para uñas en capas muy finas. Y ahora la pregunta más esperada. ¿Puedo usarla con resina epoxi hoy? ¿Con resina epoxi dices? Con resina epoxi no. No sirve con la resina epoxi común de dos componentes. Esta endurece solamente mediante la reacción química de los componentes A y B, a una temperatura ambiente mínima de 21 grados centígrados. No endurece antes, por mucho que la pongas bajo los rayos ultravioletas de una lámpara o del sol. Formato y potencia de la lámpara UV. Puedes encontrar una simple linterna para trabajos rápidos. Como su potencia es menor y va desde los 10-20 vatios hasta los 30 vatios, se suele usar para pegar y aplicar capas muy finas. Otro formato muy usado en manicura es el tipo de lámpara flexo que tampoco alcanza una gran potencia, pero la suficiente para trabajar con uñas. También disponemos de las pequeñas lámparas LED plegables pensadas para meter la mano y para usar con gel UV para uñas. Y al final tenemos las lámparas más grandes y de mayor potencia. Recuerda que a mayor potencia, más rapidez en el endurecimiento y curado de la resina UV. Las tenemos de 36 vatios, de 86 vatios y hasta de 168 vatios, no te lo pierdas. Siempre pasando por una gran variedad de potencias intermedias. El temporizador. Si estás pensando en comprar una lámpara de este tipo, especialmente de las últimas que he mostrado, es importante que te fijes en la potencia, pero también en el tiempo máximo que te permite tener encendida la lámpara. Como estas lámparas originariamente están pensadas para uñas y se van a usar con esmaltes y geles UV en capas súper finas, cuentan con un temporizador adaptado al tiempo justo que necesitan para que la capa haya endurecido y poder trabajar con rapidez. Algunas cuentan con un temporizador de 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos y hasta 120 o 180 segundos máximo. Máximo, he dicho máximo. Pero en trabajos con resina UV en capas de 5 milímetros con lámparas de poca potencia, como las plegables, este tiempo será insuficiente para que cure la capa de resina. Y es un engorro estar pendiente de la lámpara para volver a encenderla cuando se apague las veces que sean necesarias. Ya veis por qué lo digo, ¿no? Con esta lámpara UV plegable de 10 vatios,
tuve que encenderla infinidad de veces para que endureciera la pieza de 4 o 5 milímetros. Hasta que al final, buscando y buscando, fue como encontré una lámpara que permitiera programarla en tiempo constante. Al fin. Vamos, que os voy a mostrar la lámpara UV que yo uso. El engorro de tener que apagar y encender la lamparita constantemente fue lo que me impulsó a comprar esta lámpara profesional de 36 vatios por 30 € en Amazon. En la descripción os dejo el enlace. No es muy potente, cierto, pero da la opción de dejar el tiempo constante. Así puedo despreocuparme de andar apagando y encendiendo la lámpara, que ya es bastante. Con esta, una capa transparente de 2 o 3 milímetros de resina UV puede estar dura entre los 7 y los 10 minutos. ¡Qué descanso! Cierto es que una lámpara UV de 36 vatios no es tan potente como las que hay de 168 vatios, pero el temporizador constante es una gran ventaja. Si alguien utiliza una de esas lámparas potentes con resina UV, aunque no tengan temporizador constante, le agradezco que deje en comentarios su experiencia y nos diga si es capaz de endurecer en unos pocos segundos una capa de 5 milímetros. Muchas gracias. Esta lámpara la habéis visto ya en alguno de mis vídeos, como este de los aretes o pendientes de pétalos de rosa, este de los vitrales navideños y otros que os dejo en la descripción. No funciona con LEDs, sino con bombillas, pero tienes la ventaja de que puedes encontrarlas muy fácilmente en caso de que se funda alguna. Pesa 1 kg, 130 gramos y por fuera mide 26 centímetros de profundidad por 22,7 de ancho por 11 centímetros de altura. En el interior tiene una capacidad suficiente como para que quepa una mano hasta la mitad. La boca mide 15 centímetros de ancho y la profundidad máxima es de 14 centímetros. La altura de la boca es de 4,5 centímetros, pero recuerda que como máximo tu pieza con resina UV podrá alcanzar solo 5 milímetros. Recuerda, solo 5 milímetros como máximo para que cure bien. Y esta altura máxima solo la conseguirás en moldes de silicona que deberán de ser translúcidos, para que los rayos UV incidan por toda la pieza y endurezca mucho mejor. Por tanto, puede que tengas problemas de curado con los moldes de silicona opacos, justo por lo que acabo de explicar. Además, su interior está provisto de paredes de espejo, al igual que la bandeja extraíble. Así, los rayos ultravioletas pueden incidir mejor desde todos los ángulos. Dicha bandeja extraíble ayuda a introducir más cómodamente las piezas de resina. Mira, saco la bandeja, coloco las piezas y empujo. Ya está dentro. Inmediatamente después de introducir la pieza de resina UV, coloco un espejo. Podrías colocar cualquier otro objeto, pero el espejo, además de proteger tus ojos impidiendo que los rayos UV salgan para afuera, ayuda a que la acción de los rayos ultravioletas sea más potente y completa en el interior. Para usarla, lo primero es determinar el tiempo al que quiero que funcione. En esta lámpara, con este botón hacia arriba, funciona a 120 segundos solamente. Con el botón hacia abajo, funciona encendida 180 segundos y si lo dejas en el centro tendrá un tiempo constante, que es lo que yo hago. Después solo tienes que dar al interruptor de encendido e inmediatamente se iluminará un piloto rojo encima de este otro botón. Lo pulsas y ¡voilá! La lámpara se encenderá. Y para apagarla y sacar la pieza después de 7 o 10 minutos, solo tienes que pulsar de nuevo este interruptor. ¡Qué fácil!, ¿no? Protección. Y sí, usar unas gafas de protección ultravioleta es muy importante para impedir que los rayos ultravioletas te afecten a la vista, especialmente si la usas a diario. Ya lo sabes. En algunos kits como este que hemos visto antes están incluidas. Por algo será, ¿no?
Además, al usar la resina UV debes protegerte las manos con guantes de nitrilo. Normalmente no suele ocurrir nada si la tocas accidentalmente, salvo que tengas alergia. Pero con el tiempo, si la usas sin protección, puedes desarrollar dermatitis y otras lesiones en la piel. Asimismo, conviene consultar al fabricante de la resina UV qué tipo de protección de vías respiratorias necesitas, ya que muchas de ellas precisan una máscara de doble filtro autofiltrante de carbón activo, como la resina epoxi. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla hombre para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de YouTube y comparte con todos aquellos que estén deseando tener esta información. Y para que se te quede bien la lección, aquí van estas rimas arteclarias. Adelante con las rimas. Frotando estaba la lámpara UV con devoción, y de pronto y sin quererlo, un genio de allí salió. ¿Qué quieres saber? Me dijo. Temblando me quedé yo, y a duras penas repuse, con miedo y con gran pavor. Cuéntame para qué sirve, cómo se usa, por Dios. ¿Puedo usarla con resina epoxi hoy? ¿Con resina epoxi dices? Con resina epoxi no. Solo con resina UV de un componente, talón. Podrás hacer joyería, bisutería de hoy, y si quieres unas uñas artísticas con primor, también podrás tú crearlas con gel o esmalte, bribón, siempre que sean UV. Esto para tu información. Ya te dije todo, amigo. Ya te dije todo. Adiós.